Bueno, bienvenidas a otro episodio de Entre Diseñoras. ¡Buenas! Es como, no sé si tenemos que decir ¿no? ¿O qué? Es como raro. Bienvenidas a otro episodio de Entre Diseñoras. Hoy vamos a hablar de uno de los temas que son más difíciles de transmitir en formato audio, y es todo el trabajo visual y de marca que hacemos como diseñoras. Y para ello hemos invitado a Ali Blázquez, que fue una recomendación de Vanessa en el episodio 2 de la primera temporada, porque ella tuvo su momento fan en el que empezó: mi recomendación es Alicia, os recomiendo su trabajo, estoy enamorada de ella, ya no lo sabe, pero ahora ya lo sabe. Y entonces empezamos a mirar tu trabajo, Ali, y entendimos el crush de Vanessa. Entonces dijimos, tenemos que traernos a Ali en el episodio. Y bueno, tú estudiaste diseño gráfico, llevas creo que más de 8 años trabajando como digital designer, creando experiencias para muchos clientes, y bueno, te voy a dejar a ti misma que te introduzcas y que nos cuentes un poco pues cómo llegaste a ser diseñadora. Bienvenida. Gracias, millones de gracias por invitarme, la verdad que siempre es maravilloso como poder compartir estos ratitos. Y millones de gracias a Vanessa por recomendarme, la verdad que creo que es de las cosas más bonitas y de lo más bonito que podemos hacer por nuestras compañeras, poder recomendar y que nos salgan también nombres de mujeres a la hora de pensar en profesionales de la profesión, porque creo que evidentemente sabemos que a veces no es tan sencillo. Entonces, nada, la iniciativa es maravillosa, así que muy contenta de estar aquí. Y bueno, pues empecé estudiando diseño gráfico y me especialicé en branding, entonces empecé trabajando en consultoría de marca, pero muy rápido me cambié a digital. Y he pasado por varias consultorías digitales y luego, trabajando en digital me di cuenta que en general la marca se diluía un poco a la hora de diseñar experiencias digitales, entonces creía que algo se tenía que estar cociendo en todas las agencias de marca de cara a digital, ¿no? Si creamos una marca y hay que trasladarla a digital, pues ¿qué estaba pasando ahí y qué rotura había? Entonces ahí fue cuando empecé a trabajar en marca, pero desde el punto de vista de digital, pero intentando pues elevar la experiencia digital en todas esas marcas que se creaban. Y actualmente pues me he unido a Automatic hace unos meses. Por primera vez estoy trabajando en producto y es un poco al revés, trabajando en producto pero intentando llevar ahí más, elevar la marca, tanto más todo lo que es marca pura a también la parte más digital. Entonces es un poco transversal. Y bueno, Automatic, para quien no lo conozca, es la empresa que tiene WordPress, Tumblr, Jetpack y muchos productos, y cuya misión es democratizar el poder publicar en Internet, en la web. Y bueno, pues es muy conocido por WordPress y bueno, pues ha sido un cambio muy distinto e interesante que he hecho últimamente. Qué guay. Muy chulo. Hablas de la parte de branding para que la gente nos entienda un poco. ¿Qué tipo de tareas son las que sueles liderar tú? ¿Sueles trabajar en la definición de marca, tipo brand strategy, o te suele venir la marca definida y es más aplicarla y usarla? Bueno, ahora es una casuística distinta, creo. Anteriormente, cuando estaba en consultoría de marca, mi rol era más trabajar en la parte de digital, pero a la hora de trabajar la marca sí que entraba en las fases iniciales en las que conjuntamente con el equipo estratégico se definía la marca, y ahí estábamos viendo cómo se iba a trasladar eso a digital o qué oportunidades había en digital o cómo se iba a tener que comunicar la marca en digital. Entonces, mi rol, siempre que podía ser posible, entraba desde la parte estratégica, porque también creo que es algo que anteriormente, tanto en producto, también me he metido mucho más en la parte estratégica y es algo que me interesa y que creo que levantar ahí oportunidades es muy importante para que sea un trabajo conjunto y no venga después. Entonces, depende mucho del proyecto, de la tipología de cliente, etcétera, pero sí que generalmente pues desde la parte estratégica y si no, desde la parte más visual, ¿no? Se ha definido la estrategia, esta es la dirección estratégica, estos son los valores, etcétera, y ahora es cuando hay que empezar a trasladar esto a marca en general y cómo esa marca va a
transformarse en distintos, se va a manifestar, ¿no? Ya sea pues en producto digital, en pues todo el resto de touch points, ¿no? Puntos de contacto que va a tener la marca. Y en el caso más concreto ahora mismo, las marcas en Automática hay distintas marcas ya, ¿no? Entonces es más o bien trabajar ya con la base que hay de esas marcas y tratar de elevar, evolucionar, o bien también estamos creando pues nuevas marcas porque al final se crean nuevos productos o más nuevos, como nuevas features, ¿no? Como más funcionalidades, pero que hay que darle una entidad, ¿no? Entonces, depende mucho, la verdad, del tipo de marca y del objetivo. Qué guay. Bueno, a mí me encanta tu rol porque yo he trabajado en algunas startups donde ha venido algún trabajo de rediseño de marca y recuerdo pues que te llegaba como unas nuevas brand guidelines y yo como product designer, ¡hala, aplícalas! Y no habían pensado para nada en cómo se trasladaba todo eso a lo digital, pero hasta el punto que, por ejemplo, me acuerdo, no voy a decir nombres, pero me acuerdo en una startup que se rediseñó, se eligió un color que no era accesible en producto digital y para yo hacerlo accesible pues no era tan vibrante como el color que ellos habían elegido y no sabía hacia dónde tirar ese color. Digo, ¿hacia dónde voy? Voy a lo no accesible, voy a lo accesible, ¿qué color? Y dije, por Dios, o sea, yo en ese momento hubiese necesitado a una persona como tú, sí, que me hubiese ayudado a hacer todo ese traslado de marca, ¿no? Totalmente. Qué bonito. A nosotros eso nos pasó también con donde trabajaba yo. Donde trabajo yo, que como nos dedicamos al tema del Bitcoin, era como, bueno, pues queremos una marca naranja. Y claro, yo era como, por favor, no. O sea, el naranja es un color muy complicado en pantallas. Y es como lo que decías de estar al principio, súper importante, porque si no es como luego te llega ahí todo y es como, ¿y ahora qué hacemos con esto? ¿Cómo lo metemos en el producto? Al final esto yo creo que es la clave y creo que ha ido cambiando mucho. Yo cuando trabajaba tanto en The Cocktail como en Fior, creo que ahí fue como el punto de inflexión de estamos trabajando para marcas muy reconocidas y muy grandes y evidentemente pues hacemos muchos productos digitales y cosas que están dentro de su ecosistema, pero no tenemos ninguna conversación con todas esas agencias que han definido esas brand guidelines y la marca, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al final cada uno de esos productos que se crean dentro de todas estas marcas empieza a tener su propia como pues marca propia digital, ¿no? O empieza a comunicarse de una forma que igual no está relacionada realmente con la marca. Entonces empieza a haber unas roturas que hacen que ese ecosistema empiece a ser una locura y que pues hay veces que la gente no reconozca ni que ese producto es de X marca que todo el mundo conoce. Y a mí me daba mucha pena porque al final lo que nos dedicábamos, que creo que se ha dejado de utilizar un poco este término, pero era como que teníamos que hacer líneas gráficas, que de repente era crear una identidad gráfica digital que venía de esa marca madre que tenía unas guidelines muy marcadas, pero que evidentemente eran offline, no se podían trasladar a digital. O que los recursos, ¿qué recursos ibas a utilizar en digital? Porque igual todo lo que se había creado era una marca centralizada en el logo o en hacer merchandising o en hacer eventos, pero que no tenías elementos para trasladarlos a digital y de repente creabas una cosa nueva. Entonces, a mí eso me daba mucha pena porque no tenías una conversación y decías, oye, estoy aplicando bien esto, esta variación de colores que estoy haciendo por accesibilidad, por necesidad, por funcionalidad, son los correctos. Entonces, ahí fue cuando quise irme a marca, precisamente a hacer ese viaje al revés, ¿no? Y poderlo crear, como decías, Diana, pues desde cuando se crea la marca, pues estar trabajando eso. Sí que creo que ha cambiado mucho porque en Saffron, cuando creábamos una marca, evidentemente había perfiles digitales cuya objetivo era asegurar eso, pero al final estábamos enseñando y teniendo una labor también de educación a todos los diseñadores de marca que no habían tenido ese conocimiento de digital. Entonces, creo que ha habido una evolución enorme y que la mayoría, o al menos con los que he trabajado recientemente, todas las personas que trabajan en marca ya saben que tienen que hacer un trabajo de accesibilidad, que tienen que testar mínimamente la marca, aunque sea en componentes digitales aislados y un poco fake, ¿no?
pero eso yo creo que ha sido un cambio muy positivo que también ya han empezado a exigir los clientes y eso era lo importante, Claro. que el Qué cliente bueno. empezase a decir, oye, pero entonces esta paleta se va a poder utilizar en digital. ¿Por qué? Pues porque evidentemente ya por la pandemia y por todo no hay ninguna marca que no tenga su casi mayor touch point sea una experiencia digital. Entonces yo creo que ahí es un cambio muy positivo, pero que aún a, por ejemplo, una startup le va a costar quizás hacer ese recorrido o quizás no, quizás ya contrata antes a diseñadores digitales que le hagan la marca, que eso también está pasando. Sí, qué bueno. Y, o sea, si miramos el trabajo que haces, ¿no? Si nos vamos al inicio de esa parte estratégica y todo, está como un poco la inspiración de hacia dónde, bueno, empezar a hacer como mirar tendencias, mirar conceptos, mirar gustos culturales, no sé muy bien. Y cuéntanos un poco cómo es ese inicio de los proyectos, de dónde sacas la inspiración, cómo trabajas. Es bastante, creo, particular del proyecto en sí, un poco de lo que te pide el proyecto, pero en general yo creo que la inspiración va muy ligada a tener un concepto claro que se quiere transmitir en la marca. Y ese concepto viene desde la estrategia. En la estrategia se define cuál es un poco como el concepto de la marca, cuál es la idea de marca, y eso se tiene que trasladar a visual. Y ahí es cuando se empiezan a crear muchos territorios visuales que intentan como resolver esa idea desde muchas vertientes. Pues ya puede ser explorando pues un camino A y de ahí sale un mood board de inspiración, B y C, ¿no? ¿De dónde sale la inspiración? Es muy random y yo creo que es de las cosas más bonitas y también más puñeteras de la profesión, porque creo que cuando tenemos una idea en la cabeza, un objetivo, eso no se apaga y se enciende, eso te acompaña, vayas a donde vayas y hagas lo que hagas. Entonces, pues yo muchas veces saco la inspiración de llevar esa idea en la cabeza y salir en bici y de repente, pues ahí empiezo a conectar con cosas y pues igual vuelvo con ideas. O pues estás o sea, estando en el cine, pues viendo algo que no tiene nada que ver, pero que de repente conecta y tiene sentido y no sé, o sea, es algo que creo que el hecho de llevar siempre como esa necesidad al final termina trasladándose, o sea, termina viniendo de muchos lados. Pero bueno, evidentemente todo lo que es revisar qué artistas han tocado, ¿no? Ese territorio que tú estás explorando, cómo lo han trabajado y de ahí ya empieza a salir un universo, ¿no? Pues abrir muchas revistas, ir a museos, pues realmente desde una portada de disco, ¿no? Puede inspirar eh, cualquier idea. Entonces yo creo que es infinito porque evidentemente estamos llenos de estímulos, pero yo creo que lo más importante es como que siempre esté rondando en la cabeza. También es lo más problemático, como decía, porque es difícil que desaparezca esa idea, pero bueno, así es como yo creo que vienen las cosas bonitas y siempre cuando no te las esperas. Qué chulo. Qué bueno. Nos hablabas de la parte de la inspiración, pero luego la marca tiene un montón de elementos, la paleta de color, el tono de voz, la iconografía, la interacción con el producto. ¿Cuál es tu parte favorita de todos esos? ¿En cuál te podrías pasar horas y horas trabajando? Creo que sin duda mi parte favorita es la tipográfica porque creo que cambia completamente la dirección, o sea, el mood. Al final es la voz de cualquier marca y cambia muchísimo el carácter y lo que nos está diciendo. Y para mí yo creo que es la parte más bonita porque siempre me interesó muchísimo editorial, fue de las cosas que más me llamó al inicio y donde quizás más me quería enfocar o durante la carrera, ¿no? Más me llamaba la atención el papel, las revistas y siempre pues creo que la tipografía ha sido como lo que más me ha gustado ver. Entonces creo que es una parte que me gusta mucho y que con la que disfruto mucho y que creo que en general cuando veo mi trabajo lo veo muy tipográfico. Creo que digital en general la tipografía es prácticamente todo. Entonces creo que en general nos pasa mucho a profesionales del digital que nos tiende un poco a llamar mucho la tipografía. Y luego la fotografía, para mí al final es esa parte más personal que me interesa mucho, pero también cuando hay un proyecto donde la fotografía es importante, que
no son muchos, es una parte difícil, ¿no? Porque al final hay que desarrollar la parte, entonces es difícil de vender, es difícil también de dar, ¿no? Con el estilo que sea distinto, bueno, requiere un esfuerzo adicional, pero cuando eso entra en juego, o al menos se puede jugar con ello, me parece lo que más disfruto. Pero bueno, luego todos los ingredientes, sin ellos no hay una marca, ¿no? Al final todo tiene que explorarse y estar balanceado, pero sí, disfruto mucho más con la tipografía y la fotografía. Qué guay. Se nota en tu web. Sí. Sobre todo la parte fotográfica, que Sí. tienes ahí un montón de trabajo. Muy bonito. ¿Y cuál crees que es el elemento que está más como menos explotado por las marcas, que deberían a lo mejor cuidar más y trabajar más? Quizás es esa parte, ¿no? de más fotográfica. Creo que en general, cuando pensamos como en el kit de marca, se tiende mucho a explorar esa parte de ilustración como algo necesario, ¿no? Y hay muchas marcas que al final lo exploran, pero realmente pues quizás no tenían esa necesidad de ilustración como tal, sino que era más pues una exploración de iconografía y quizás ahí pasar más a fotografía, depende de la marca, pero creo que la parte de dirección de arte se olvida bastante, se centra mucho en, pues si eres una marca no corporativa, en cómo voy a mostrar a mis empleados, o si eres una marca de producto, cómo, pues no como Apple, ¿no? Cómo voy a mostrar el producto con gente que lo va a utilizar, pero muchas veces hay un gap ahí que es como crear un universo más de ensueño, de lo que estás vendiendo, pero cómo lo puedes experienciar, ¿no? Y eso a veces cuesta mucho vender, porque pues eso, porque al final le tienes que reemplazar muy rápidamente, ¿no? Y tiene un coste bastante grande. Y yo creo que es que por la evolución un poco también hacia digital, igual se está dejando un poco de invertir en elementos físicos, ¿no? Antes, evidentemente, lo que te pedía una marca eran las tarjetas de visita como lo principal y otras cosas de papelería. Total, ¿eh? Pero creo que ahora igual se ha ido al extremo de no hacer nada, ¿no? Y yo creo que seguimos teniendo esa necesidad de tocar, esa necesidad de tener algo que va más allá de que te regalen una camiseta por haberte suscrito, ¿no? Pero sí de querer ciertas cosas materiales. Entonces, bueno, creo que quizás eso, dependiendo de la marca, sería algo un poco a explorar. Sí, como que ahora ya no hay esa papelería que acompañaba, que me encantaría tener, sobre todo de las marcas que soy fan. Claro. Bueno, yo me acuerdo cuando estaba en Londres que Facebook tenía los mejores regalitos, o sea, cuando ibas a los meetups, nos dieron una vez una baraja de cartas que el diseño que le habían hecho era súper bonito. Y tenían cosas como súper... O sea, no sé si tienen un equipo para eso o qué. Supongo que sí. No, pues eso es muy curioso. Yo he hecho swag, o sea, he hecho para eventos que dices, ¿y por qué tengo que hacerlo yo? Pero está como muy distributed, como que cualquier product designer, si tiene un evento, o por ejemplo, si quieres hacer un evento con tu equipo interno, puedes hacerlo. Lo que pasa es que si ya vas a usar de cierta forma la marca, siempre tiene que ir con approvals, claro. O sea, te lo revisan y que esté todo bien, pero está bastante distribuido, que supongo que por eso puedes conseguir tanta diversidad de... Pues esto era muy bonito, o sea, la persona que hizo eso, si nos oye, ole, porque eran preciosas, todavía las tengo que tener por ahí. Conectado con eso me llama mucho la atención, por ejemplo, el merchandising o el swag de Figma. O sea, es ¡ay, buenísimo, eh! Ha conseguido que tú como persona que utilizas ese software quieras también tener esos pins. Que yo he pagado, ¿eh? Es que, o sea, lo reconozco. Está muy bien hecho y yo creo que eso es muy inteligente y ahí es cuando te das cuenta de que es una buena marca, ¿no? Que muchas veces huimos de tener cosas en casa con las que no tenemos realmente, ¿no? Yo no trabajo para Figma, ¿no? Porque voy a tener pues cosas suyas, ¿no? Pero es que cuando consiguen crear algo que está tan bien hecho, que está tan ligado al producto y además un producto que nos ha solucionado la vida, ¿no? Entonces, creo que es un buen ejemplo de crear un universo que la gente quiere. Nos hablabas antes de la importancia de la imagen y de las ilustraciones y todo esto en producto. Estuve leyendo un artículo, no era un artículo, yo creo que era un thread en alguna plataforma alternativa a Twitter de esta, y estaban varias personas criticando a Shopify
porque se ve que han empezado a usar inteligencia artificial para no tener que tener a ilustradores. Entonces, bueno, yo también opinión sobre eso, pero te quería preguntar, más que tu opinión, si has visto alguna herramienta que realmente lo haga de una forma que tú digas, oye, pues esto se puede utilizar, o no sé, ¿has visto algún uso de esos que te haya gustado? La verdad es que cada vez que vemos cosas que se comercializan, ¿no? Que han utilizado ella y hay ahí como que nos hace un glitch en el cerebro, como de wow, ¿no? Como de lo han utilizado, casi. Es como que se reafirma, ¿no? Que lo que pensábamos que iba a pasar ha pasado. Y como que hay ahí, yo creo que un cierto de me gusta, no me gusta, está bien, no está bien. Bueno, es una herramienta accesible que va a estar y que seguramente se pueda entender que en ciertos contextos se utilice. Ciertas marcas creo que es una pena, ¿no? Que lo utilicen y que básicamente porque va a ser muy fácil crear cosas con AI, bueno, lo es, ¿no? Pero cuánta diferencia hay en todo eso que vamos a crear, cuánta personalidad hay. Entonces, no he visto aún ningún ejercicio de marca cuyo parte del objetivo sea que se cree algo personalizado, creado con AI que de verdad sea único. Y eso supongo que pasará a medida que mejore el software y que se creen unos prompts súper específicos. Pero de momento al final es como salvar algo, ¿no? Y bueno, claro, la ilustración puede ser algo muy caduco, algo que cambias muy rápido, pero también es un punto de comunicación, de contacto, donde la marca está representada y va más allá de decirle aplica mis colores de marca. Es una pena, la verdad, sobre todo para empresas que se lo puedan permitir y que deberían invertir en diseño porque están vendiendo diseños, que Shopify está vendiendo diseño. Entonces no es coherente con lo que está contando y eso es una pena. Evidentemente, quien no se puede permitir invertir en diseño tiene una herramienta accesible, pues fenomenal, para eso está, ¿no? Claro. Pero bueno, creo que hay un punto intermedio de utilizar AI que es muy interesante para quien nos dedicamos al diseño, para comunicar ideas, que nos puede servir de una herramienta precisamente para conseguir cierta validación y que nos aprueben algo, ¿no? De, oye, quiero conseguir este estilo de ilustración, estos son las personas que podrían ilustrar este estilo y crear con AI algo parecido y decir, mira, para que entiendas, ¿no? Porque hay veces que es que hablar sobre abstracto y sobre ideas es muy difícil, no puedes pensar que igual el cliente está recibiendo lo mismo que tú le estás contando. Entonces, creo que hay un punto muy intermedio para nosotros muy interesante, pero creo que las empresas que de verdad tengan reputación y que de verdad tengan una marca que tienen que defender, creo que se deberían alejar totalmente de comunicarse hacia el exterior con ello, ¿no? Sí, no, totalmente. Al final es como un amplificador, ¿no? Pero si tú puedes permitírtelo, paga. Sobre todo por el cambio que tiene. O sea, yo me acuerdo había una chica, no me acuerdo Meg, creo que era ilustradora que trabajaba allí y hacía unas cosas, creo que luego se pasó al Lift o una de estas, pero era precioso. O sea, era como... A mí me encantaba todo lo que publicaba y sí, es una pena que... No sé, que todo se quede así como tan... con tan poca personalidad. Bueno, hablando de eso, ¿no? De la poca personalidad de las marcas en producto digital y cómo se unifica todo y se queda todo como muy plano. Uh-huh. ¿Qué opinas de todo ese tema y cómo rompemos eso, Ali? Cuéntanos ideas. Es bastante complicado. Yo digo como que estamos en un momento muy complicado en general para crear marcas, ¿no? Para buscar, los gaps cada vez son más pequeños, las oportunidades visuales cada vez son más pequeñas. La realidad es que todo el mundo se está comunicando, cada vez hay más marcas, cada vez también, claro, nos llegan todas, ¿no? El hecho de que lo que se esté haciendo en la otra parte del mundo también nos llega. Entonces es muy complicado y trasladar eso a digital, donde hay, pues evidentemente, una parte importantísima que es la funcionalidad y llegar a objetivos y que entran otras cosas en juego, ¿no? Que como el posicionamiento, como requerimientos de negocio de todo tipo, que muchas veces se ponen por delante antes del diseño, pues es complicado. Creo que precisamente el cambio ahí para poder diseñar experiencias digitales que, como digo, tengan alma, es decir, te lleves algo visual
o experiencial cuando las consumas es haberlo trabajado desde la marca. O sea, es la única forma que cuando se está trabajando la marca se esté trabajando cómo se va a traducir a digital. Y si eso no ha pasado, es tratar de hacer el ejercicio inverso cuando te llega el reto de intentar entender cuál era esa marca y tratar tú, ¿no?, de hacer ese ejercicio. Pero es complicado también porque incluso los códigos visuales dentro de digital ya están muy marcados. El uso de los elementos, el efecto wow, etcétera, es repetición. Todo el mundo está haciendo lo mismo, ¿no? Y incluso hay una saturación. Es verdad que vivimos en una burbuja en la que nosotros estamos totalmente expuestos a ello, a diferencia, ¿no?, de luego la gente que consume esas experiencias. Pero es complicado, creo que hay que poner mucha intención, mucho mimo en los detalles y tener muy claro lo que se está haciendo y cuál es un poco tu punto de ir más allá. Y evidentemente sabemos que se puede hacer porque vemos cómo Apple, por ejemplo, nos lo hace todo el rato y nos da, yo creo que un poco esa motivación muchas veces de, mira, sí que se podía ir más allá. Es verdad que hay un gran componente tecnológico que ahí es clave y que muchas veces nosotros no tenemos, ¿no? Pero va más allá y va generalmente de trasladar muchas cosas que vivimos en el mundo físico a digital, y ahí muchas veces es como de repente se crea algo nuevo. Entonces, bueno, creo que evidentemente es complicado, pero aún también hay mucho recorrido para hacer cosas nuevas y chulas que sorprendan a quien las utilice. Sí, estaba pensando lo que has dicho también de que es verdad que los códigos en digital están muy marcados, ¿no? Pues un botón tiene que parecer un botón, si no el usuario no va a saber dónde tiene que pulsar. Y entonces como que eso hace que nos limite cómo la marca puede expresar o romper un poco esos patrones. Tenemos que asegurarnos que los colores sean accesibles y no solo los colores, que las interacciones y todo. Entonces como que ya tenemos muchos parámetros que nos restringen como todo ese momento wow que podemos hacer al usuario, ¿no? Y no sé si te habías enfrentado a eso de cierta forma en algún proyecto que recuerdes, que digas, pues esto lo conseguimos romper un poco de esta forma. En un proyecto fue muy interesante como crear una experiencia de ver un museo virtual. Entonces, ¿cómo iba a ser esa experiencia de también conectar el museo físico con el museo virtual y sobre todo tratar de jugar un poco con una experiencia un poco académica, pero a la vez cómo trasladábamos lo interesante que es ir descubriendo un museo, ¿no? Ir pasando por una sala nueva, que tenga una propuesta, etcétera, cómo pasábamos eso, por ejemplo, a digital y evidentemente que fuera accesible. Además, tenía que cubrir un público muy amplio por ese objetivo educativo que podía ser desde estudiantes a cualquier persona interesada en el tema que estábamos trabajando. Entonces, era muy amplio, ¿no? Y, por ejemplo, pues ahí asegurábamos distintas formas de vivir el contenido. Desde una forma más experiencial, más inmersiva, donde el contenido, digamos, que estaba un poco flotante y vas clicando y vas descubriendo el contenido, que es más parecido a cómo vives un museo, ¿no? Que te vas moviendo y evidentemente las obras están estáticas, pero tú te vas acercando y alejando. Entonces creamos un poco esa experiencia como también de zoom, de distintos niveles de zoom, cuanto más zoom, más información o menos. Entonces era parecido a vivir un museo, pero en la experiencia digital. Y todo eso pues estaba un poco como compensado con una vista como más lineal, que era más clásica, más sencilla, que aseguraba que cualquier persona que se sintiese más perdida con esa experiencia más inmersiva, pues tuviese esa otra parte como más safe, más convencional, digamos, ¿no? Entonces, esos niveles de todo el rato como de dualidad de experiencia estaban en prácticamente todas las distintas pues, partes de ese museo digital. Entonces, eso es un ejemplo un poco, ¿no?, de intentar innovar, intentar llevar un proyecto distinto a digital, pero siempre asegurando que, aparte de que además todo fuera accesible y mucho refuerzo también a nivel textual, ¿no? De, pues, aquí hay un volumen, de tener una intro a la experiencia, ¿no? Había una intro al inicio que te hacía unas preguntas y entonces ahí te cargaba la experiencia ya para ti. De oye, esta experiencia es rara, pero al menos que sea menos rara para ti. Entonces, bueno, eso es un ejemplo. Otro buen ejemplo es un proyecto que hice para The Valuable 500, que es una empresa que
pone el foco en personas que están excluidas por ciertas discapacidades. Toda la web evidentemente tenía que ser, bueno, toda la experiencia digital, que hubo varias, tenía que ser extremadamente accesible, básicamente porque el objetivo era dirigirse a público que podía pues tener ciertas problemáticas, ya fuesen visuales o de otro tipo, ¿no? Eso fue un reto bastante grande, pero también es donde aprendí a diseñar de verdad, con todos los requerimientos y con una empresa haciendo auditoría de accesibilidad constantemente, pues cómo diseñar además la marca era muy bonita, cómo trasladar eso a digital y que no se quedase en una experiencia totalmente funcional. Y ahí, por ejemplo, la forma un poco de jugar con eso fue a través de la tipografía, de crear muchos juegos visuales tipográficos donde pues hubiese un estilo editorial que lo embelleciese y que hiciese que también todas las experiencias de lectura fueran como muy interesantes. Y luego pues en ciertos recursos de marca se crearon también como juegos con el logo en los que había pues motion y que el logo pues se manifestaba de distintas formas y pues cogimos todo eso como para embellecer más la experiencia. Entonces ahí la marca era súper importante porque y todo lo que pudiésemos utilizar iba a ser más predominante que en sí pues eso, que un botón fuera muy bonito o los colores, etcétera, ¿no? Entonces era más elevar esos elementos de marca dentro de la experiencia digital, sabiendo que igual la experiencia era más sencilla a nivel, pues todo lo contrario, ¿no?, a lo que comentaba del museo. Total, me encantan esos dos ejemplos porque son como muy diferentes y muy buenos ejemplos. Y muy bonitos los proyectos. Tiene que haber sido gustazo trabajar en cosas así. Sí. Llevamos un rato hablando de marca y ahora nos has contado cosas en las que trabajaste cuando estabas en consultoría, pero tú has pasado recientemente de consultoría a producto. ¿Cómo ha sido ese cambio? ¿Qué cosas hay diferentes? Cuéntanos un poco. La verdad es que ha sido un cambio enorme porque, bueno, nunca había vivido producto, quizás tampoco sabía muy bien realmente cómo iba a ser mi día a día, porque al final era muy fácil pensar cómo podía ser mi cambio a producto si me cambiaba a ser diseñadora digital, porque evidentemente en consultoría pasas por fases de producto, ¿no? O tienes proyectos que son puramente de producto y que son cercanos a lo que harías, o prácticamente lo mismo a lo que harías si trabajases digital en producto. Lo que pasa es que mi rol, que es un rol como más creativo, de marca producto dentro de producto, no me podía imaginar muy bien cómo iba a ser mi día a día, porque ataca muchas cosas, incluso cosas que llevaba mucho tiempo sin hacer, como lo que comentabas, Diana, antes de diseñar swag, era algo que pues llevaba muchísimo tiempo sin hacer y de repente paso de durante mucho tiempo estar enfocada a digital a pues abrir Illustrator y a enfrentarme a Sí. medidas o a enfrentarme a incluso pues elegir mobiliario, ¿no? Es totalmente distinto. Entonces el cambio ha sido muy muy grande tanto por lo que hago como por luego la tipología de empresa. Tampoco había estado nunca en una empresa tan grande, tampoco había trabajado en remoto full sin ir a una oficina, ni con un cambio horario de que mi equipo mayoritariamente esté en Nueva York. Entonces, el cambio evidentemente es 360, pero creo que lo que se refiere a la profesión ha sido muy interesante por poder decir, ahora tengo una marca o otras marcas dentro de esa marca, pero sobre todo ahora mismo estoy trabajando de cara a la marca de Automatic. Tengo esta marca, ¿no? Y se puede trabajar desde muchas cosas internamente, ¿no? Y cosas que van a ser visibles y van a afectar solo a la gente que trabajamos ahí, pero que van a tener un cambio muy, muy significativo, pero solo lo vemos, por así decirlo, nosotros, y luego todo ese cambio que está pasando que luego se verá de cara afuera. Entonces es desde lo pequeño hasta lo grande y en una tipología de trabajo muy distinta. Y luego el factor tiempo, que es algo que he estado hablando con Pablo, que es el director de diseño de Automatic, y que creo que me ha ayudado mucho en este cambio porque al inicio ha sido un choque de sentirme un poco perdida, ¿no? Bueno, yo creo que esa visión de que en producto, en agencia vendes tiempo y que tienes cierto tiempo para hacer lo que has acordado, claro, es totalmente distinta en producto, ¿no? En producto pasan muchas cosas y todo es urgente y todo cambia y lo que era una prioridad ayer deja de serlo porque hay una prioridad mañana porque esto se va a lanzar o porque hay un evento.
entonces ya no es ese factor de, sobre todo, de cierre de cosas. O sea, a mí mentalmente mi vida a nivel laboral estaba enfocada en proyectos, ¿no? Ahora estoy trabajando en esto y todo está alrededor de esto y es este cliente y de repente, pues por poner un ejemplo, ¿no? Trabajo en cripto y de repente solo me interesa esto, solo me salen cosas de anuncios en Instagram de esto y mi vida está rodeada por esto y 24/7, ¿no? Pero eso se cierra y se abre una cosa nueva. Y eso era pues algo muy interesante en agencia y de repente pues en producto es más que se abren tareas alrededor de esa marca y tareas que pueden ser muy distintas y que pues pueden no tener deadline y enfrentarte a que algo no tiene deadline. Entonces el cambio es enorme y creo que más grande de lo que pensaba porque es en todo, ¿no? Es un cambio de no hay cliente nuevo que cambie constantemente, no cambias de sector, no hay un tiempo. Evidentemente se marcan tiempos para hacer las cosas, evidentemente hay deadlines, hay salidas, ¿no? Pero también es una presión distinta, no sé, es todo muy, muy, muy distinto. Me parece muy chulo lo que decías de cosas que solo va a ver el equipo internamente que no se ve fuera, porque normalmente o por lo menos yo cuando pienso en la marca, es como, ay, la marca, cómo se va a ver todo, cómo lo presentas, cómo lo sacas, pero claro, también tienes tus clientes internos que es muy chulo también cuando de repente la empresa en la que trabajas tiene una marca nueva, cómo atiendes a esa gente, las cosas que haces para generar equipo y para afectar en la cultura de la empresa también. Realmente son las piezas más importantes porque cómo van a sentir la marca, cómo la comunican, cómo la cuentan, cómo la viven, al final son como los evangelizadores de la marca, ¿no? Claro. Y es el cliente más importante realmente. Quizás no es el que, claro, no es el que ve el mundo, no es el que te compra. Sí, yo creo que es el cliente más importante. Es el evangelizador de la marca y es al final también a quien ese cambio de marca le impacta, ¿no? Porque al final pues igual lleva mucho tiempo, siente lo que pueda sentir por la marca y muchas veces nos preocupamos mucho por lo que dirán de cara afuera porque evidentemente nos presentamos al mundo y genera opinión y competimos con otras empresas y marcas y demás, pero es muy importante y es algo que ahora estoy viendo. Evidentemente he trabajado con equipos y cliente interno a la hora de trabajar con otras marcas desde la parte de agencia de consultoría, pero ves una parte muy reducida, que son tus stakeholders o las entrevistas que haces, ¿no? Y aquí realmente lo ves todo al completo. Entonces, es muy importante y es una parte muy bonita y que luego pues de eso sale poco de cara afuera, ¿no? Pero bueno, es bonito vivirlo también desde dentro. Qué bueno. Yo tengo una pregunta que siempre me ha generado mucha curiosidad y es como el tema de marcas se escucha muchísimo más que en producto digital casi el no me gusta. Sale una propuesta, un concepto de una marca o incluso se lanza una nueva marca y de repente hay el no me gusta, esto no funciona o... Entonces, ¿cómo te has enfrentado tú alguna vez con esos no me gustas? Cuéntanos un poco sobre eso. Yo creo que aquí hay un problema muy grande y es que cuando vemos una marca, evidentemente cuando hay un anuncio de marca se cuenta generalmente un poco la estrategia y se cuenta un poco por qué ha habido ese cambio de marca y luego pues hay unos visuales que son los que se han elegido que soportan como ese anuncio y eso es lo que juzgamos, ¿no? Y al final juzgamos un scroll rápido de, uy, pero ¿cómo era antes? ¿Cómo es ahora? ¿Me gusta o no me gusta? ¿No? Y es que yo creo que lo más importante es analizar un cambio de marca ¿tiene sentido? O sea, ¿dónde está, cuál es el momento de esta empresa? ¿Qué es a lo que se va a enfocar ahora? Que un cambio de marca pues puede venir por un refresh o por que tú tienes una nueva vertiente o algo nuevo o te estás enfocando a un nuevo mercado y de repente, pues evidentemente tienes que actualizar esa imagen acorde a ello, ¿no? Yo creo que es muy importante analizar por qué se está haciendo este cambio de marca y si tiene sentido para la marca y para lo que quiere comunicar. Creo que la mayoría de cambios de marca que se hacen tienen sentido y el sentido es una cosa enorme que va desde lo que te ha exigido el cliente hasta cómo ha salido realmente a la calle, ¿no? Cómo se ve eso y qué parte luego ya nosotros no controlamos, ¿no? Y la controla el equipo interno de marca u otra agencia incluso externa que haya partido desde ahí para llevarlo a cabo. Yo creo que en general es intentar analizar si tiene sentido o no, porque al final
el gusto es totalmente subjetivo. Y muchas veces a mí no me gusta hacia dónde ha ido la evolución de la marca y lo que ha salido finalmente. Pero fríamente piensas que es lo que tiene sentido con las herramientas que tienes, con lo que te está exigiendo el cliente de dirección hacia dónde ir, y hay veces que con los recursos que tienes en ese momento y con lo que está aceptando o no aceptando el cliente. Y a mí al final, todas, por ejemplo, esas webs que no he podido producir yo hasta el final, lo que sale ahora es un 30% de lo que yo había presentado. Entonces, ¿cuánto es eso mío? Pues es muy poco. Lo que era mío está en el portfolio. No. Entonces, claro, cuando luego la gente juzga eso, pues muchas veces hay una tristeza, ¿no? Que vives tú de, bueno, es que lo que tú estás viendo es muy distinto a lo que yo propuse. Ojo, esa idea inicial, esa primera idea o propuesta de marca que hubiese sido rompedora, que de verdad era algo distinto, pero no se ha podido llevar a cabo porque no ha habido valentía por parte del cliente. Entonces, juzgar desde fuera es muy complicado porque nunca tienes la historia real. Nunca sabes qué ha pasado. Total. Entonces, bueno, aquí podríamos entrar en 1000 anécdotas y de marcas muy reconocidas cuyo resultado final, sí, conoces cómo ha salido o por qué ese logo, por qué ese cambio, pues te llevas las manos a la cabeza. Pero es que también hay que entender que una marca es que no es tuya como diseñador o diseñadora, es de mucha gente, de muchas opiniones, de mucho miedo, de mucho dinero. Entonces, bueno, yo creo que juzgamos muy rápido, es muy fácil y genera muchos retweets. Sí, bueno, el decir no, yo lo hubiese hecho mejor, pero bueno, yo creo que hay que entender cada caso y siempre que se pueda preguntar si pueden decir algo, quien ha trabajado en el proyecto, que muchas veces no. Sobre todo a mí eso es lo que me parece interesante de asistir a ciertas charlas, y es que hay veces que me ha pasado, ¿no? Diseños que ves o marcas que dices, bueno, de primeras no me gusta, o sea, no va un poco con mi estilo personal, pero cuando ves la charla y ves todo el proceso y te cuentan y te explican más allá de lo que hay en el portfolio o en la web de la empresa, cuando ves la amiga, cuando te enseñan las ideas iniciales y te cuentan por qué ha terminado en ese resultado, dices, bueno, pues sí era el mejor resultado que han podido hacer, ¿no? Con todo lo que han tenido y con todo lo que han sufrido y con todo lo que han vivido, pues oye, pues está bien, ¿no? Pues olé por haber llegado aquí, porque podría haber sido incluso peor. Entonces, creo que eso también, yo creo que hay que interesarse más a veces que juzgar rápidamente. Pero bueno, creo que lo que decía no es muy fácil. Al final caer en esos juegos de, uy, nuevo diseño, venga, voy corriendo, me gusta, no me gusta, primera reacción, ¿no? Bueno. Sí. No, pero muy sabia la respuesta que has dado, porque es verdad que hay muchísimas decisiones y trabajo detrás, y juzgar algo tan rápido sin entender todo ese contexto no es justo tampoco por el trabajo. Pasa en producto todo el rato también, que sacan alguna feature o algo y es como, ay, pues esto es una mierda. Bueno, uy, sí. No sé cuándo va a salir esto, pero sin ir más lejos, la de LinkedIn esta que han sacado la New Tab, que a mí, pues han sacado una tab. ¿Qué ha pasado? Pues han sacado una tab nueva en tus contactos que no sé ni cómo se llama, pero básicamente es un chorrón de notificaciones todo el rato de cosas que no le interesan a nadie. Y yo estoy de acuerdo que a mí, como usuario, me aporta cero. Pero no sé cuál es el contexto de eso. O sea, está todo el mundo ahí indignado y, bueno, pues puedes bloquear las notificaciones y ya está. Pero a mí ya no me sale nada. Pero claro, o sea, yo cuando veo esas cosas es como, bueno, ¿qué les llevó a hacer esto? ¿Cuál es la decisión de negocio detrás? O sea, LinkedIn está sacando unas cosas súper chulas, volviendo a lo del AI. Cada 2x3 a mí me ofrecen, bueno, a mí ya todo el mundo, pero te ofrecen lo del que uses otra vez el de pago por un mes y no sé qué. Y yo lo he usado muchas veces y era como, pues es más de lo mismo. Pero la verdad es que ahora tienen cosas muy chulas para eso, para ayudarte a entender a la empresa a la que estás aplicando, a ver cómo posicionarte mejor para eso. O sea, tienen cosas muy chulas. Pero volviendo a la tab esta, pues eso, estaba todo el mundo indignadísimo. Porque es como, ¿pero qué basura es esta? Esto es lo que pasa cuando no lo testeas con los usuarios, esto es cuando no sé qué. Y es como, pues sí o no, o yo qué sé.
Es que nos falta mucho contexto de eso. Me sabe fatal por la pobre persona que hizo eso, que está viendo todos estos comentarios, que también Bueno. a veces se nos olvida que hay gente detrás de todas estas cosas. Bueno, es que quizás esa persona está totalmente en contra y sabe que no va a funcionar, ¿no? Bueno, y este comentario, ¿no? De esto pasa cuando no lo testas. Bueno, es que realmente se está testando todo el rato y ahí el mayor ejemplo es Instagram. O sea, cada día nos cambian algo y mi Instagram no es el mismo que el de mi pareja, no tiene nada que ver. Porque todos estamos dentro de cajitas, ¿no? De que estén probando cosas distintas con nosotros. Pero es que las cosas hay que probarlas en el mundo real. Es que también una muestra de ciertas personas para probar, pues bueno, pues es que va a depender de muchos factores también el resultado ahí, ¿no? Entonces, bueno, nos fastidia mucho porque pasamos mucho tiempo utilizando estos productos y evidentemente tienen quizás demasiado peso, ¿no? Cada vez que hay un cambio, por ejemplo, en Instagram, la gente se lleva las manos a la cabeza, quizás es que nos importa y le dedicamos demasiado tiempo, ¿no? Pero bueno, es la realidad que hay y bueno, es una herramienta de trabajo para mucha gente y mucha gente vive de ello, ¿no? Pero bueno, evidentemente las cosas, yo creo que vivimos en un mundo que está muy vivo y muy cambiante todo el rato, al igual que nosotros, y también eso de, ¿no? Esas marcas de 50 años, la misma marca, las va a ver, ¿no? Pero va a ser difícil ver eso, ¿no? Porque cambiamos muy rápido, las tendencias cambian, o sea, creamos cosas para demasiada tipología de gente distinta. Todo es frenético ya, todo tiene que poder cambiar rápidamente. Entonces, bueno, nos vamos a enfrentar mucho a que las marcas cambien muy rápido. Y ya no digo, pues, evidentemente, pues no, el logo no cambiará, ¿no? Quizás, pero cómo esa marca se manifiesta o qué te está vendiendo ahora mismo y qué te vende mañana cambia mucho. Entonces, yo creo que es algo a lo que, claro, estamos haciendo una transición también. O sea, muchos profesionales venimos de marcas que hemos adorado durante años y que hemos defendido durante años que eran de esa forma y de repente son de otra. Entonces, bueno, hay que desprenderse de cosas y otras cosas nuevas llegan. Es así. Total. Relacionado con eso, ¿qué marcas te encantan? Ay, sí, dinos las marcas buenas. A nivel marca, diseño y de identidad. Buah, creo que esto es una problemática muy grande, ¿no? Porque a mí me gustan muchísimas cosas en la vida, tengo muchos hobbies, muchas cosas me interesan y en todos esos cajones hay muchas marcas. Y muchas veces me empieza a interesar una cosa o un hobby porque me gusta mucho esa marca y lo que está haciendo y porque caigo en la trampa de que eso que vende es para mí. Entonces, pues bueno, voy a empezar por lo básico porque creo que evidentemente sí, soy muy fan de Apple, creo que todo el universo y todo lo que crea a mí me llega mucho y muy rápido y muy fácil. Creo que sus productos están muy bien empaquetados. Bueno, creo que es una marca, ¿no? Muy de ejemplo que sobre todo es la más completa, ¿no? Marca y producto. No se sabe qué viene antes, qué viene después, ¿no? Es precisamente ese gran ejemplo de todo unido. Y creo que pues siempre nos hace ilusión quitarle el plástico a la pantalla del ordenador por primera vez, al móvil, todo, ¿no? Creo que está muy bien empaquetado ese universo y todo lo que crean. Y luego pues hay un montón de marcas, ¿no? Creo que todo lo que se está haciendo ahora mismo en la moda es muy interesante porque se está llevando la moda, ¿no? A unos lenguajes nuevos y muy rompedores. Creo que pasa mucho también en el mundo del deporte. Ha habido un cambio ahí enorme, ¿no? De la ropa de deporte y cómo me comunico es puramente deporte, sudar, funcionalidad, a de repente crear un universo increíble de que el deporte es parte de tu estilo de vida, entonces la marca te acompaña en todo y bueno, creo que hay muchísimas marcas, pues bueno, por ejemplo, On Running creo que está ahora mismo creando un universo visual brutal y bueno, desde el producto, ¿no? A toda la campaña. Creo que, bueno, practico ciclismo, entonces en el ciclismo también es algo que se está viendo mucho y ya lleva mucho tiempo, haciendo pues marcas muy bonitas a nivel diseño y que además muy funcionales, pero que creo que te saben vender un poco pues eso, ese estilo de vida y un universo muy bonito visualmente. O sea, pasa ahí pues Pas Normal, MAP, Rafa, pues hay muchísimas marcas y luego ya más pues montaña, pues como puede ser Salomon, etcétera. También con vertientes, ¿no? Pues Salomon Lab, toda esa parte más de innovación, de repente se sale muchísimo y te crea un universo visual que es increíble y muy interesante.
Y bueno, pues no sé, luego hay millones de marcas, pues evidentemente, ¿qué voy a decir? Pues Vitra, como nos encanta a todos y a todas, pues llenar nuestra casa de funcionalidad, pero que sea bella, que al final es un poco yo creo que lo que buscamos. Pues no sé, creo que eShop siempre ha sido una marca buenísima en cuanto a producto, la experiencia en tienda, la web, que quizás ahora ya no tanto, pero al inicio siempre fue una de las referencias a poner a todos los clientes de sofisticación, funcionalidad. Yo creo que al final es todas esas marcas que son muy coherentes desde lo que venden a toda la experiencia y que no haya ningún gap, ¿no? Desde, pues eso, si vendes cremas, pues desde la experiencia en tienda esté totalmente alineada con lo que vendes, como online, como que visualmente, evidentemente, se cuide todo. Entonces, creo que millones de marcas que nos rodean en absolutamente todo. Pero bueno, sí, o sea, podría tirarme horas hablando de esto. Bueno, me han encantado las que has dicho, o sea, que... Pero sí, sí que estoy de acuerdo que las que has mencionado son muy coherentes en todo, desde cualquier contacto que tengas con ellos, tienen ahí una coherencia de marca y de producto muy, muy grande. Bueno, pues llevamos un montón de tiempo hablando y yo me quedaría más. Qué pena, algunas cosas que decías, decía, jo, es que molaría poderlas ver a la vez que lo estás contando. Esos ejemplos que has puesto ahí de los proyectos que trabajaste, me encantaría haberlos visto mientras estabas contándolo. Pero bueno, espero que al menos hayamos podido transmitir toda la parte de marca y visual en formato audio. Y nada, siempre tenemos un par de preguntas para cerrar que hacemos a todas las invitadas. Tengo aquí apuntadas preguntas que me salen sobre las cosas que nos dices, o sea que sí, podemos seguir aquí un buen rato. Pero la primera de las últimas preguntas es, bueno, ¿quién crees que debería venirse a ser honesta con nosotras? Igual que a ti te recomendó otra persona que vino, ¿a quién nos recomendarías tú? Pues me gustaría recomendar a Sonia Gustran. Trabajé con ella en Fiord y de Fiord dio el salto a Ámsterdam a trabajar en Adidas en producto digital. Y bueno, creo que puede ser muy interesante también ese cambio de estudio, consultoría a producto y en una marca como Adidas, que al final es pues si no es la tercera más importante del mundo, ser algo así, sobre todo en el mundo e-commerce. Y bueno, creo que ya lleva bastante tiempo trabajando ahí y creo que pues todos los retos que habrá tenido y también pues una empresa tan grande que también testa tanto, ¿no? Y que cambia tantas cosas y que tiene tantas vertientes de producto, pues creo que puede ser muy interesante qué se está cociendo ahí, si puede contar algo y también cómo ha sido ese cambio de agencia a producto. Qué bueno, muchas gracias. Sí, tomamos nota. Qué guay. Se animará seguro. Y a ver, la ultimísima es, si no fueses diseñadora, ¿qué serías? Yo tengo una sospecha, pero quiero ver si se cumple. Sí, creo que es muy evidente. Me gustaría dedicarme seguramente a algo relacionado con la fotografía. No sé si puramente adivinaste, ¿verdad? Podías haber apostado. He adivinado. No sé si exactamente digamos, a disparar, pero sí seguramente en dirección de arte. Siempre ha sido un poco la espina clavada. Soy diseñadora gracias a mi interés por la fotografía. Pero al final creo que es un medio que está dentro del diseño gráfico y creo que es más interesante poder ahora mismo tocar todas las partes y que fotografía sea una de ellas. Pero sí, siempre que creo que ha habido esa espina clavada en que realmente creía que mi camino iba a ir hacia ahí y al final se fue hacia diseño gráfico. Y qué hubiese sido, ¿no? ¿Qué hubiese estado haciendo si me hubiese dedicado a ello? Sí que de vez en cuando hago algunos shootings para pues marcas en las cuales conozco a alguien, ¿no? Que está trabajando ahí o que la ha creado. Entonces intento ayudar, intento también como crecer, ¿no? En esa parte con las herramientas que tengo en este momento. Pero bueno, también me gusta que sea esa parte más personal en la que puedo compartir o cómo yo veo la vida como desde la lente y bueno, pues también creo que está bien no profesionalizar todas las cosas que te gustan, ¿no? Y que todo se convierta en un trabajo, que creo que ya lo hago, ¿no? Porque de repente de vez en cuando hago shootings, pero creo que me viene bien a mí misma tener alguna cosa que disfruto
y que no es para alguien, ¿no? Porque creo que ya diseñamos muchísimo para otras personas y nos cuesta mucho luego hacerlo para nosotras. Entonces, creo que es bonito tener una parte también que podría ser cualquier otra disciplina, pero me pasa con la fotografía. Y sí, creo que hubiese sido algo así. Qué bueno. No podría estar más de acuerdo con eso de guardarte algo para ti y no hacerlo todo para otro. Bueno, pues muchas gracias. Ha sido un placer y este capítulo ha quedado súper chulo. O sea, estoy muy contenta. Y sí, me lo he pasado súper bien. He aprendido un montón también. Sí, muchísimas gracias. Pues te deseamos muchísima suerte, Ali, y que con tu cambio a Automatic y a todo lo que venga después también te vaya súper, súper bien. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo Entre Diseñoras. Sí, hasta la siguiente.